Hola, hola, super equipo Wellness Coaching, ¿cómo están? Linda noche para todos. Bien, llegamos a una clase que es un plus, es una clase adicional para ustedes, está dentro del contenido, pero es una clase más, ¿vale? Esta clase la hacemos en este formato pregrabado porque hay una parte práctica que no se graba aquí, se graba afuera. Entonces es interesante para que ustedes puedan tener toda la clase completa en una sola y no la práctica aparte. Bien. Espero que ya hayan podido descargar su libro de los hábitos saludables y que ya estén poniendo en práctica todas las herramientas que tenemos en este camino espectacular de alta energía y vibración. Hoy vamos a hablar de grounding. ¿Qué es el grounding? El grounding también es conocido como earthing en inglés, en español se conoce mucho más como enraizamiento. Y es la acción de nosotros poder soltar, descargar nuestra energía en la Tierra y recargarnos con la energía electromagnética, haciendo un contacto directo de nuestra piel con la Tierra como una parte natural, como una parte de la naturaleza. No es solamente como que tiene que ser tierra, no. Todos los componentes de la naturaleza, que son seres vivientes sintientes, son parte de esta conexión electromagnética. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para regular en nosotros ese campo electromagnético. Nosotros el campo electromagnético lo vemos como el Merkaba o como este espacio o campo áurico. Y a pesar de que este espacio es energético, adentro en tu cuerpo se siente como tus células, se siente como tu piel, se siente como ese espacio compensatorio de la masa que hay en este espacio energético. Entonces, esa recarga que te haces haciendo grounding aplica no solo para tu espacio, campo áurico o energía, sino también para tu energía interna, tu energía vital y para todos los componentes de tu cuerpo. Nosotros somos energía, todo en nosotros es energía, con diferentes condensaciones en la masa. Nuestro cuerpo es bioeléctrico y es además transmisor, transportador de energía. Si tú te pones en un lugar donde hay electricidad y estás descalzo, es como que te agarra la corriente. Si te cuelgas de un cable y el cable está pelado, pues vas a ser un conductor eléctrico. Entonces, al ser, y en general casi todos los seres vivos son conductores eléctricos. Hay un experimento que se está haciendo ahora, haciéndole heridas a los árboles y se conectan enchufes y se pueden encender bombillas o cargar teléfonos, porque todo está hecho de energía y va a depender de la cantidad de energía que tiene un cuerpo, una masa, para producir energía y para regalar energía. Entonces, un árbol puede llegar a dar muchísima energía, diferente a una planta pequeña. Entonces, nosotros, dentro de nuestro campo, tenemos un polo positivo y un polo negativo. El polo positivo es el que proyecta. Energéticamente nosotros lo vemos como nuestro corazón o lo vemos como en el circuito electromagnético, lo podemos ver como si fuera el polo positivo hacia afuera, ¿verdad? Y tenemos un polo negativo y el polo negativo estaría dado en los lugares donde podemos absorber energía, como las plantas de los pies, como nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra nariz, nuestro gusto, nuestro tacto, porque todo lo que entra en estos puntos somos receptivos. Donde somos receptivos son nuestros polos negativos y donde somos proyectivos somos polos positivos. Y los polos que tenemos receptivos son esos polos que absorben esa energía del ambiente o de la naturaleza. Entonces, para hacer un poco de contexto,
Nosotros tenemos estos sentidos que están directamente relacionados con interiormente nuestro sistema nervioso. Todo lo que yo veo, escucho, saboreo, huelo, está directamente enviando señales a mi cerebro. Y mi cerebro va a enviar esas señales a mi sistema nervioso. Todo aquello dentro de mi ambiente natural que altere mis sentidos, obviamente va a mejorar o a bloquear mi sistema nervioso. Si de repente estoy viendo una catástrofe, mi sistema nervioso se va a poner crispado, se va a tensionar, se va a poner en estado de alerta. Si yo estoy viendo flores en el campo, pues mi sistema nervioso se va a relajar porque va a sentir que está fuera de peligro. La sensación de estar en peligro es una señal que envía el sistema al cerebro y el cerebro a mi amígdala cerebral. Muchas veces esta amígdala está activada en forma natural porque lo que estoy viendo no me relaja. Entonces, todo esto que me altera, que me puede alterar, va a bloquear mi sistema, ese sistema nervioso, y me va a hacer aumentar el nivel de cortisol y de adrenalina en mi cuerpo, lo cual va a dar como consecuencia tener un estado de estrés, ansiedad, miedo y obviamente en algunos casos pánico, enojo, ira y bueno, un compendio de emociones que vienen dados por estímulos externos. Toda la energía en nuestro sistema está incrementado o descargado por la cantidad de inputs que tengo desde el exterior. Normalmente en las mañanas, cuando tú te levantas, que has descansado, no te levantas como, ay, qué estresado que estoy. Eso no sucede. Sucede cuando hemos estado recibiendo muchísimas descargas de energía y energéticas del exterior. Entonces, esta energía en mi sistema tiene un ciclo que es percepción, señales a mi amígdala, señales del cerebro a la amígdala, señales de la amígdala al sistema nervioso, tensión o relajación. Y mientras más en alerta estoy, más cortisol hay en mi cuerpo. Y mientras más cortisol hay en mi cuerpo, más inflamación hay en mi cuerpo. Y mientras más relajación hay en mi cuerpo, entonces van a subir otro tipo de hormonas, se van a incrementar hormonas como la noradrenalina, como la dopamina, como, bueno, el cortisol es el del estrés, el otro. Eh, um, Se me olvidó, pero ahorita se los digo. La oxitoxina es la oxitoxina. Entonces, eso se va a empezar a generar en un nivel más alto, mi organismo va a estar relajado y obviamente es un precursor de la desinflamación, de estar sin estrés. Ya sabemos que el estrés es una de las enfermedades del mundo actual, que es muy complicado eh, regularlo porque estamos permanentemente en estados de alerta, permanentemente en estados de estrés. Entonces, la idea es que este ciclo pueda cambiarse y revertirse practicando el grounding. Nosotros hoy, aunque no nos damos cuenta, desde el cabello a la piel, a lo que nos toca, todo lo que percibimos en nuestro ambiente, estamos muy desconectados de lo que percibimos en la medida en que vamos practicando las herramientas de mindfulness, vamos entendiendo un poco más esto del presente, el aquí y el ahora, estar en el presente y podemos empezar a percibir con muchísima más conciencia todos estos impactos que tengo en el día a día. Pero en esta desconexión en la que vivimos hay muchas cosas que no nos damos cuenta que están erradas versus cómo es la vida natural. La vida natural o la vida en conexión con lo natural no te aleja de la conexión electromagnética que tú necesitas.
No puedo hacer una comparación con los animales porque los animales no tienen una conciencia de ponerse unos zapatos, nosotros sí. Entonces no puedo hacer esa conexión con los animales para poder tener un comparativo, pero vamos a hacer un comparativo con los indígenas. Los indígenas viven en casas fabricadas con materiales biodegradables, que si en un momento yo abandono esa casa se va a derrumbar y se va a consumir directamente por la tierra. Andan descalzos, entonces todo el tiempo están en contacto con lo natural, con la naturaleza. Un indígena no podría estar en la ciudad descalzo todo el tiempo. Se quemaría los pies, se ampollaría, le saldrían cosas en los pies. En la naturaleza, sí, puedes chuzarte un pie, pero es como que la espinita te la puedes sacar y te curas sumamente rápido. Nosotros aquí, a veces con una herida, pasamos hasta un mes antes de que haya un proceso curativo bastante apropiado, a veces más. Entonces, esta desconexión, comparar cómo vivimos nosotros, nosotros vivimos en casas fabricadas con materiales sintéticos, en su gran mayoría. Eh, Ahora está de moda la bioconstrucción y está volviendo la tendencia a la bioconstrucción porque también el cambio climático nos está obligando a esto, debido obviamente a que la bioconstrucción mantiene más el calor en la época de frío y mejora la temperatura en la época de calor. Entonces la bioconstrucción es como esto vuelve, pero con bioconstrucción es muy difícil construir un edificio de 40 pisos y en un edificio de 40 pisos donde haya 10 apartamentos por piso. Entonces cada vez vivimos en lugares más pequeños, más sintéticos, con muy pocas fuentes de sol, de agua, obviamente natural. Nuestra agua toda es agua de grifo, agua tratada, agua de botellones, agua de filtros y además con ventilación natural. Mientras más espacios verdes, pues entonces el costo va elevando para vivir cerca de la ciudad. Entonces es como todo este, entre comillas, consumismo de cómo debemos vivir o este estilo de vida se fue marcando por el hacinamiento de la gente en los lugares, en los mismos lugares, en las ciudades, lo que hoy llamamos ciudades o metrópolis. En estas ciudades vivimos en unos lugares donde los colores no priman, donde no prima el árbol versus la casa. Cuando ustedes ven cómo viven los indígenas tienen un espacio donde hacen sus casas en círculo, porque el círculo además los protege. Nosotros construimos en cuadrado, en calles, carreteras y carreras, o sea, siempre es como en cuadrado, y a ellos el círculo los protege, se pueden ver los unos a otros, no es como nosotros que tenemos como que no, mientras menos me vea el vecino mejor. Entonces también nos desconectamos de la humanidad del otro, de convivir. Eh, Estamos rodeados de humo y smog. Con el asunto de los árboles, ellos en este circuito o en este círculo tienen siempre árboles alrededor que los protegen de los vientos, de las lluvias, de un montón de cosas. Nosotros no estamos protegidos, por eso nos protegimos a través de cajas cuadradas, de techos y de elevaciones. Esa es nuestra protección. Cuando un indígena sabe que puede inundarse el río, levanta su casa en troncos y la eleva. Nosotros no, nosotros estamos al borde del piso y en muchas ocasiones, cuando ustedes ahora últimamente han estado viendo las inundaciones en ciudades como Madrid, eh, sí, ciudades grandes, y se dan cuenta que el sistema de alcantarillado no funciona. Entonces, para ellos tener simplemente troncos debajo de su casa es un sistema de alcantarillado perfecto. Yo no estoy diciendo que vivir como los indígenas es mejor o no. No tiene nada que ver con la percepción de lo que sea una buena calidad de vida para ti o para mí, sino los puntos de conexión. Quiero que te enfoques en eso. Entonces, el ruido que hay en medio de la selva son pájaros, árboles, viento, agua, animalitos.
Eventualmente te puede rugir un tigre o te puede rugir una pantera y eso no va a ser muy divertido para ti porque vas a tener que cuidarte. Pero ahí es cuando tu amígdala cerebral reconoce que es un peligro y reconoce que es un peligro porque es diferente al pájaro, a la hoja, al árbol, al viento, que son inofensivos para ti. O cuando hay una ventisca muy grande y el olor te dice va a llover y viene la lluvia, entonces tú te resguardas, tu amígdala te lo avisó. Pero en la ciudad perdimos ese olor. No, en la ciudad perdimos esa percepción intuitiva que nosotros tenemos que tener con la naturaleza. Entonces, eventualmente tú estás en una ciudad y está haciendo sol y de la nada comienza a llover y no te diste cuenta. Entonces, ahí es donde tu amígdala funciona diferente. Con los carros, los ruidos típicos de la ciudad, con el acelere de la ciudad. Entonces, hay mucha desconexión, pero esa desconexión de lo natural, de estar enraizado, también te desconecta de tu cuerpo, porque es un relativo, es un fractal. El fractal es la tierra, es tu cuerpo. Entonces te desconectas de tu cuerpo, porque no te das cuenta, no percibes cuánto smog hay, cuánto ruido hay, cuánta contaminación visual tienes, cuánta contaminación auditiva, cuánto estrés, porque además hay una energía colectiva que tú estás absorbiendo. Cuando tú estás en la selva o en el bosque o en la laguna, la energía colectiva, como los seres están más dispersos y hay más espacio, la energía colectiva se dispersa y la naturaleza hace su trabajo de hacerla mover, porque al final este intercambio electromagnético no es otra cosa que movimiento. La ropa que te pones, nosotros ahora usamos todo el tiempo ropa sintética. Usamos poliéster, rayón, licra y una cantidad de compuestos hechos del petróleo, derivados del petróleo. Entonces, los materiales sintéticos tienen una, digamos, una ventaja y es que en el caso de una eh, corriente eléctrica, pues no va a trasladarse la corriente a tu cuerpo, pero en este caso te está desconectando de lo que es natural. Entonces, si bien te quita la estática la ropa, bien no te conecta con la naturaleza, con lo natural. No hay nada más delicioso que ponerse una camiseta de algodón fresquita o ponerse lino, o sea, materiales naturales, lana. Hay mucha gente que es hasta alérgica a las fibras naturales, pero las fibras sintéticas tienen muchísimo químico y la fibra sintética va soltando poco a poco microplásticos que se van quedando en el agua con la que lavas tu ropa y se van quedando adheridas a tu piel. Entonces, cuando yo no tengo elementos naturales en mi naturaleza, en mi vestimenta, me voy a desconectar del suelo, como el caso de los zapatos. Los zapatos que tú usas tienen una suela de caucho, que generalmente no es caucho natural, no es caucho del árbol. Eso ya no existe, ya los zapatos no se trabajan en las suelas con caucho, son muy escasos. Ahora, ¿con qué se trabaja? Se trabaja con materiales como TR, TPR, que son compuestos hidrocarburados. Entonces, estas suelas, al tener estos componentes químicos derivados del petróleo, primero son súper contaminantes. Cada vez que botas unos zapatos a la basura, esa suela nunca se va a degradar en el ambiente. No es un material que se pueda reciclar. Y aparte, te separa completamente el electromagnetismo de la Tierra. Entonces, literalmente estamos desconectados. Ustedes van a las sociedades antiguas y se dan cuenta que las personas usaban alpargatas o alpargates, que son estas sandalias que son tejidas con fibra natural, con fique.
en sus países, no sé cómo se llama, con lo que hacen los costales, con lo que hacen las cuerdas. Entonces, estos zapatos naturales me permiten estar en contacto. Em, por otro lado, con la alimentación, toda nuestra alimentación está llena de químicos, fertilizantes, pesticidas. Y bueno, hoy se pone ahora de moda la comida orgánica, que me parece fantástico, fabuloso, pero al final llevamos muchos años en este sistema industrializado de alimentación, donde priman los químicos antes que el producto. Y aparte, dentro de los procesos, hay muchas cosas que están erróneas. Primero se siembran terrenos que se sobreproduce y ya quedan con muy pocos nutrientes. Se hace con ciclo corto. El ciclo corto no le permite al producto, al alimento, completar su ciclo lunar de cosecha. Entonces, el producto es como no está terminado. Aparte, hay largos periodos de transporte, los procesos donde tienen que llevar a los distribuidores, desinfección, lavado, pasteurizado, el empacado, todo esto para que el ciclo al final llegue a ti. Y dentro de todo ese ciclo se añaden conservantes y estabilizantes y colorantes. Entonces, todo esto es lo que tú hoy tienes en tu mesa. El llamado es cuando yo quiero saber qué es lo que me inflama, cuando yo quiero saber qué es lo que me enferma, cuando yo quiero saber por qué, por qué estoy tan cansado, por qué no tengo energía. Imagínate la energía que puede albergar una fruta que está cultivada en buen suelo, con buenos procesos, sin químicos, y que tú la puedes simplemente coger y comértela. Eso es un regalo de dioses porque está con toda la energía del sol ahí. Pero si esa manzana tiene químicos, pasa por 5 camiones, 3 bodegas oscuras y luego llega a ti. Obviamente te la tienen que pintar muy bonito con unos aceites especiales y que no son muy naturales ni muy saludables para que tú la veas roja y bonita. Entonces, pero la observación de estos hábitos es lo que me va a permitir a mí ir cambiando poco a poco hacia una vida mucho más natural. ¿Es difícil? Depende. Lo más importante es que vayas haciendo los cambios paulatinamente. Entonces, esta amígdala cerebral que me conecta con esos estados de alerta del entorno, en las ciudades, en estas ciudades donde vivimos, se aumenta con este caos humano, con este, como les explicaba, este colectivo de energía en el que vivimos. Entonces mi amígdala se mantiene todo el tiempo en estado de alerta, aunque yo sepa que no estoy en peligro, pero ella no termina de relajarse. Entonces todo este estado de estrés y sobre todo esta mega productividad, multitarea y todo este estar haciendo permanentemente y como una culpa de no hacer que todos manejamos, eh, hace que nosotros estemos muy desconectados de la naturaleza de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene unos ciclos vitales y tiene unas necesidades vitales imperantes, pero nosotros no las conocemos. Entonces dejamos de dormir, dejamos de comer, movemos nuestros horarios de nuestro ciclo circadiano y esta desconexión que tenemos aquí es la misma que por fractalidad se produce cuando yo me desconecto de la Tierra. La Tierra está sufriendo. Ustedes creo que saben que la Tierra no está bien. La Tierra está pegando gritos de auxilio con cada volcán, con cada inundación, con cada cosa que está sucediendo. La Tierra está pidiendo ayuda, está sufriendo. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo están los cuerpos de los seres humanos? Somos una fractalidad. Entonces es súper vital volver a un estado más natural y más armónico con la naturaleza, con los animales, en general con todos los seres vivos.
y poder lograr llegar en un momento a ser autosustentables. Ese es como el deseo mayor. Bien, espero que hasta aquí esté siendo súper claro el proceso. Ahora sí vamos a hablar un poco más del grounding y de los beneficios que tiene el grounding. El grounding en primera instancia, y quiero que esto sea como para eso hice este contexto inicial, eh, entiendan que nos ayuda a ser conscientes del lugar que ocupamos, de este lugar en esta tierra, en este espacio. Nos conecta con la percepción del aquí y el ahora. Cuando yo practico grounding, me convierto en una persona súper consciente de esta naturaleza de la masa, de cuánto espacio ocupa mi cuerpo en un lugar. Em, Nos ayuda también a ser conscientes de la tierra, de este lugar donde habitamos, donde vivimos, y cómo esa tierra, ese planeta, tiene todo lo necesario para nosotros. Y que a pesar de que está dolida, sufrida y que le hemos hecho tanto daño, nos sigue dando todo. Entonces es como ella quiere que tú prevalezcas y eso te ayuda, el grounding te ayuda a hacer esa conciencia. Mm, Una cosa interesante en el grounding que comienza a pasar en el cuerpo es que te hace súper consciente de cómo caminas, de tu postura, de tu respiración y de cómo hay una firmeza entre tu cuerpo y ese lugar donde estás sostenido. Entonces, este fractal de sostener es algo interesante entre la tierra y tú cuando te conectas. Te va a mostrar también, cuando comienzas a practicarlo, cada una de esas decisiones que tomas, porque eventualmente vas a empezar a pensar un poco más en cosas que antes no pensabas, ¿no? Como esto que te acabo de decir sobre la ropa, los zapatos, lo que comes. Vas a empezar a hacer mucha conciencia, y vas a tener mucho entendimiento del profundo vínculo que tenemos todos los seres, del vínculo que tienes tú con la hormiguita que está en el parque o con el insecto o con la mariposa, y vas a empezar a sentir, a percibir en una medida más consciente ese vínculo. Y eso es súper bonito. Em, bueno, te va también a mostrar un poco desde la experimentación. Es como voy a poder empezar a sentir sensaciones de dolor de la tierra. Y eso es la parte que no es tan bonita del grounding, porque, porque sí, la parte divertida es que tiene muchos beneficios y qué lindo, estoy haciendo grounding. Es como cuando te inscribes a la clase de yoga y llevas 10 días y ya te sale alguna cosa, alguna postura, es lo mismo. Es como al principio empiezas a sentir todos los beneficios y empiezas a ver cosas increíbles en tu cuerpo y cambios increíbles, pero hay un momento donde comienza a ocurrir que empiezas a escuchar y a sentir el dolor y empiezas a sentir el dolor de lo que pasa alrededor. Entonces ya los pájaros que antes eran como un sonido hermoso para ti en el parquecito de tu casa o en el jardín de tu casa, de repente tú empiezas a ver que están con hambre, que tienen frío, que les quitan su hogar, que no tienen nido, que tuvieron que emigrar. Y eso es una percepción. Probablemente no te hablen los pájaros, pero tu percepción lo va a empezar a sentir y, y eso te va a mostrar cuán automatizado y cuán mecanizado estás, cuán dormidos estamos de nuestra conciencia, cómo nos hemos ido metiendo profundo con el materialismo y el consumismo, pero que aún así la tierra está ahí, te sigue abrazando, te sigue sosteniendo, te sigue, es contundente, ella es contundente. Entonces también vas a entender la contundencia y eso también va a ser un fractal en ti y tú también vas a empezar a hacer cambios contundentes en tu vida. Y te va a mostrar también cómo ella es capaz de abrir su corazón y seguir dando, eh,
y vas a tener esa conciencia de yo también puedo dar más. Entonces, es una conexión muy fractal. Te va a mostrar muy claramente tus objetivos y propósitos. Es como tú le puedes preguntar a la tierra, al árbol, a los elementos, a los elementales, le puedes preguntar lo que tú quieras y te van a responder de una u otra manera, pero aquí hay un tema muy de percepción y vas a entender un sentido diferente de la vida y de la evolución, porque no va a haber, si tú practicas el grounding, no va a haber un lugar donde tú en algún momento de tu práctica no empieces a pensar en eso que pasa con la hoja más pequeña y que es lo mismo que está pasando en tu oreja o es lo mismo que está pasando en una célula de tu cuerpo. Comienzas a ver esta conexión divina en el cosmos, en la naturaleza y en ti. Y esto te va a llevar a un sentido de la vida. Es como que esa cosita pequeña, no sé, esa pequeña hojita cumplió su ciclo de vida y se cayó del árbol y tú vas a empezar a entender el ciclo de la vida en ti y vas a empezar a aceptar muchas cosas de lo que está pasando contigo en tu cuerpo. Y ese sentido de aferrarte a vivir tiene mucho que ver con el sentido de ser y estar que tiene la naturaleza, de esa contundencia de la naturaleza. Estar enraizado o estar en grounding, entonces no significa ir solo a poner los pies en el césped. Quiero que salgas de ese concepto. Quiero que entres a un concepto de un estado de conciencia superior, un estado de conciencia del todo, de todo lo que te rodea y de todas las decisiones que tú a través de tus decisiones responsables puedes realizar en pro de tu bienestar y de, obviamente, el bienestar de la naturaleza. Así como tú tratas a tu tierra, a tu naturaleza circundante, así tratas tu cuerpo. Y obviamente esto como grounding, como enraizarse, como earthing, ya deja de ser un simple método de, "Ay, hago grounding, abrazo el árbol", y se convierte en una práctica de conexión, de ser un habitante de la tierra. Es poder entender qué significa ser un habitante de la tierra. Em, Entonces, quiero que vayas como desde esa óptica y puedas hacer una práctica maravillosa. Y bueno, te voy a explicar ya la parte de los beneficios del grounding. La tierra, en todos sus componentes, estamos hablando del reino mineral, el reino animal, el reino vegetal eh, y el reino invisible, porque ellos también tienen ese campo electromagnético, nos ofrece a nosotros, como seres humanos, la carga negativa de electrones libres y móviles. Estos electrónicos, nuestro cuerpo los absorbe a través de la piel, a través del olfato, a través de la vista, a través del oído y a través del gusto. Cuando yo voy, vivimos en la ciudad y por ejemplo estás de viaje y te vas por una carretera y de repente abres la ventana, tú ves el cambio de aromas entre un lugar y otro. De repente tú dices, oh, huele a campo. Ese olor genera en tu cerebro una cantidad de percepciones y de impactos que hacen que tu cuerpo genere un montón de sustancias y hormonas espectaculares para ti. Cuando yo hago contacto con tierra, arena, césped, rocas y diferentes estados de la materia, del mundo mineral y del mundo vegetal, esos electrones libres que tiene la Tierra y que son de carga negativa, se potencian cuando tengo cerca agua. Entonces, no es lo mismo estar en el cuadrado de césped de afuera de tu casa que ir al río más cercano, estar cerca de un río, un lago, una laguna, el mar, una cascada, una fuente de agua. Si yo tengo una fuente de agua natural cerca de ese lugar donde hay naturaleza,
se va a potenciar un 75% cualquier cantidad de esos electrones libres. Entonces, para ello, por eso, siempre que nosotros vamos de vacaciones, buscamos lugares donde hay agua. Es una búsqueda natural. Y por eso las grandes cadenas de hoteles saben que si te ponen un hotel y te ponen además un poquito de palmeras y te ponen una piscina, hicieron bien desde el mercadeo. ¿Por qué? Porque estás recreando un ambiente natural. Entonces, la próxima vez visita lugares más naturales que un resort. Pero la recreación de ese lugar también genera la percepción en mi cerebro de bienestar. Así que un buen fondo de pantalla de un lugar natural te ayuda. No es grounding, pero te ayuda. Bien, entonces este contacto que yo hago con la tierra, más el agua, la humedad del agua cerca, incrementa los beneficios hasta un 75% más en la carga de electrones negativos en nuestro cuerpo. Esta toma a tierra que yo hago cuando hago el grounding, ¿sí? Esta conexión que hago, eh, estos electrones libres lo que hacen es que generan a través de la respiración celular un proceso metabólico que tiene un efecto directamente en la reparación del ADN. Por eso, cuando una persona, por ejemplo, está en una enfermedad terminal, muchos médicos funcionales le recomiendan irse a vivir a otro lugar. Vaya hacia la playa, viaje, viva. Entonces ustedes ven que una persona que progresivamente ha estado trabajando durante 35 años, 40 años en empresas, en ciudades, con cosas complicadas, con mucho estrés, se jubilan, generalmente se mudan de ciudad y alargan su vida. Es como el efecto cocoon. Entonces, ese es el efecto que genera el grounding en nosotros. Entonces, esta toma de tierra, este enraizamiento, evita que los radicales libres que nosotros generamos con el cortisol y con el estrés le quiten los electrones negativos a nuestro cuerpo y esto induce una producción de colágeno en nuestra matriz de colágeno. El colágeno, ustedes saben que es una de las hormonas maravillosas anti-envejecimiento, pero el colágeno de nuestro cuerpo llega un momento en que por la edad y por dejar de consumir ciertos alimentos y por el estrés comienza a perderse en la piel. El colágeno está relacionado con la elastina, que es lo que mantiene la elasticidad de todos nuestros tejidos. No es solamente la piel o cómo me veo, es los tejidos internos, lo que envuelve tus órganos, lo que está dentro de tu piel y todos los tejidos que contiene tu organismo. Entonces, cuando yo en esta matriz de colágeno logro hacer que se vayan los radicales libres porque entra en nuestra respiración celular eh, estos electrones negativos, pues obviamente voy a envejecer menos, no solo en la apariencia, sino en mis tejidos y se va a mantener una salud mucho mejor para nosotros. Bien, esa es una explicación un poco científica para que lo puedan entender. Ahora les voy a enunciar los beneficios que tiene el grounding. Son muchos, pero como que redujimos como a los más importantes. Este que les acabo de contar, entonces, es la neutralización de los radicales libres, la reducción de la inflamación. El cuerpo de nosotros está muy inflamado y el principal precursor de inflamación es el estrés. Entonces, al reducir el cortisol, se reduce obviamente el estrés. Vamos a tener un mejor equilibrio en nuestro sistema nervioso. ¿Por qué? Porque voy a lograr, voy a lograr que se mantenga mi amígdala apagada y no esté en alerta. Voy a eliminar el cansancio ocular, el cansancio auditivo, que estos dos son los precursores del estrés en nuestra vida desde la amígdala. Es lo que veo, lo que escucho, más que lo que siento. Porque además tu amígdala se dispara porque estás viendo
en el teléfono una imagen que no te gusta. Mejora la cicatrización, aumenta obviamente la energía vital, o sea, es inmediato porque simplemente estás oxigenando mucho más el cuerpo. Vas a tener también una mejor activación de las ondas alfa, que son las ondas que te van a permitir meditar, por ejemplo, o estas ondas que te permiten tener mayor concentración. Te ayuda a regular el ciclo circadiano. Esto cuando lo estás practicando y lo llevas practicando más de 9, 10 días, ya el ciclo circadiano comienza a regularse. Te va a ayudar para sincronizar tu biorritmo. Nosotros como seres humanos tenemos un biorritmo de diferentes aspectos, digamos, de nuestra vida. En lo físico, lo emocional, lo mental, lo espiritual, hay un biorritmo. Ese biorritmo cambia cada 28 días y se mueve cada 28 días. Entonces, cuando se regulariza o se sincroniza el biorritmo, quiere decir que mi biorritmo emocional sube, también sube el físico, también sube el mental y voy a permanecer en periodos de alta energía y alta vibración por mucho más tiempo. Activa la circulación arterial, reduce la tensión arterial. Entonces, para las personas que tienen hipertensión es ideal esta práctica. Reduce la viscosidad en la sangre, mejora la frecuencia cardíaca. Miren todo lo que hay solo en el sistema cardiovascular para las personas que tienen algún inconveniente con este sistema. Disminuye la oxidación celular, por lo que les explicaba del colágeno, de la elastina. Fortalece el sistema inmune. Equilibra la variabilidad y el movimiento de la actividad cerebral. Entonces, cuando yo digo, ¿y eso qué es? Es cuando yo tengo mi cerebro caótico, cuando tengo demasiada carga mental y mi cerebro tiene que procesar muchos datos, las neuronas tienen que moverse muy rápido, pero si no puedo concentrarme, se me olvidan las cosas, hay lentitud en la actividad cerebral. Entonces, cuando yo equilibrio la variación del movimiento y de la frecuencia de mis células cerebrales, la actividad cerebral, entonces voy a estar mucho más concentrado, enfocado y con mejor memoria. Mejora los síntomas de todo tipo de dolores y de enfermedades, sobre todo enfermedades de tipo inflamatorio. Acelera la regeneración y recuperación muscular. Entonces, para los deportistas, hacer deporte al aire libre es lo mejor porque le va a ayudar a la recuperación del músculo, del dolor muscular. Lo que les explicaba del olfato, cuando yo huelo el ambiente de la naturaleza, mientras más verde es la naturaleza, mientras más verdes son las hojas de la naturaleza, los árboles, las hojas, emiten una sustancia que se llama fitoncida. Y esa sustancia, que nosotros no la olemos así nada más, no es como, ay, esto huele a fitoncida. No sabemos a qué huele la fitoncida. Es parecido como a las feromonas. Esas son las feromonas de las plantas. Yo huelo esas fitoncidas y automáticamente mi cerebro hace una relación en el aumento de unas células que se llaman killer, que son las especializadas en eliminar la inflamación y ayudar a el tema de los glóbulos blancos para como anticancerígeno. Solo con el olfato. Es increíble. Bueno, aparte, pues se acelera la regeneración en todo sentido del colágeno y de la elastina de las personas. Y obviamente en la parte emocional y mental, pues obviamente vas a tener menos estrés, reduce la ansiedad, te va a ayudar a reducir ataques de pánico si sufrieras de esto, va a mejorar cualquier consecuencia emocional o mental o física de un estrés postraumático. Eh, y si yo lo mezclo con prácticas de mindfulness, que es lo que vas a aprender en este diplomado, pues te va a ayudar también a mejorar trastornos obsesivos compulsivos o el famoso TOC, y va a promover muchísimo los estados de calma
presencia y felicidad porque hay un gran aumento de endorfinas. Bien, esos son los beneficios, son muchos. Uno dice, oh, wow, ¿por qué no he hecho esto antes? Ahora, hay una aclaratoria que sí es muy importante que tengas. Recuerda que en Wellness Coaching formamos coaches, no terapeutas. Entonces, que tengas muy claro este concepto, porque lo que son todas estas herramientas y recursos no son sustitutos de ningún tratamiento médico o de ningún tratamiento terapéutico, ni en su diagnóstico, ni en su evaluación, ni en su progreso. Son material de apoyo y de orientación desde una perspectiva de wellness coaching. ¿Listo? Entonces, dicho esto, es lo más importante que pueden ver. Entonces, listo. Los pasos básicamente para la práctica, y esto aquí voy a pasar más o menos rápido porque la práctica la van a ver ya en la ejecución. Eh, pero realmente lo que nosotros recomendamos es que hagamos grounding todos los días, un ratito. Ojalá pudiéramos vivir en la naturaleza, pero para los que vivimos en las ciudades es muy importante ir a hacer esa conexión con la naturaleza para descargar. Además, vas a descargar todo el electromagnetismo que tomas de las pantallas, de los celulares, del televisor, del wifi, de todo esto, que no hay manera de bloquearlo. Así pongas un irruptor de señal, te van a llegar las señales porque el vecino también tiene wifi, entonces es muy difícil, no te puedes esconder en una burbuja, pero sí te puedes ir a descargar a la tierra porque la tierra sabe qué hacer con eso. La tierra está preparada para recibirte y sostener. Entonces, lo recomendable para una persona, por ejemplo, que tiene un diagnóstico médico o que tiene dolencias, patologías o sus síntomas ya están sobrepasando el nivel de dolor y de tolerancia al dolor, o en algún punto los están incapacitando en su vida, entonces se les recomienda hacer esta práctica por 20 minutos, 22 días consecutivos, para que pueda haber la mejoría. Bien, y obviamente dependiendo de las recomendaciones de su especialista en salud. Entonces, lo primero que como paso uno es sácate los zapatos, anda descalzo, mantén la mayor parte de tu tiempo tus pies descubiertos, en el piso, en tu casa, donde puedas, ¿verdad? Es suelta los zapatos. Es una práctica simple que va a ayudar muchísimo a que vuelvas a recuperar el electromagnetismo natural, no este implantado. Y vas a poder ir descargando permanentemente esa electricidad que obviamente tú vas tomando con estos iones que no son tan buenos. Segundo, elige un lugar para hacer tu grounding a diario. Y ahí sí te digo, prefiero el pedacito de tierra a que no vayas porque no tienes cerca un parque o un lago o un bosque. No importa, así sea un pedacito de uno por uno, eso es preferible a no tener nada. Y ahora incluso te venden unas mantas para dormir cargadas con estos electrones negativos, o te venden unos tapetes para poner en el suelo con piedritas y césped. Si eso es lo que hay, eso es lo que hay, pero hazlo. O sea, lo peor es no hacer. Bien, entonces creo que eso es importante. Puedes construirlo tú en un cajón parecido como el cajón de las manzanas, de madera, y puedes ponerle un suelo armado con piedritas, césped, tierra, lo más natural que puedas, y ahí puedes poner tus pies y ya estás haciendo algo de ground. También la jardinería te sirve para eso. Bien, en las manos también tenemos receptores de estos electrones, ¿no? Bien. Entonces, lo importante es que si tienes la posibilidad de salir, tienes cerca un parque, tienes cerca un lago, tienes en el lugar donde vives, hay naturaleza, sal a la naturaleza. Si te lo permite el clima y tu condición física, sal a la naturaleza un ratito. Si no puedes los 20 minutos, al menos 5, pero es peor no hacer. Y eso es como lo más importante que quiero que te lleves hoy.
Bien, entonces sal afuera, camina descalzo, conecta con todos los elementos del lugar. Y obviamente, pues quien tiene cerca el mar tiene un beneficio mayor. ¿Por qué? Pues porque tiene los minerales y las sales en el ambiente que está respirando y el agua ahí. Entonces, está bastante cargado de minerales. Bien, cuando ya tengas escogido tu lugar y ya vayas a hacer el grounding, una de las primeras cosas que tienes que aprender a hacer es a pedir permiso. Los, no sé, vamos a hablarlo de esta manera. Yo tengo zarigüeyas cerca de mi casa. Las zarigüeyas no vienen y entran a mi casa y hacen lo que quieren. Ellas saben que yo vivo aquí y ellas solo pasan por el perímetro, pero nunca jamás me han tocado la puerta o se han metido a mis habitaciones, nunca. Pero nosotros cuando vamos a su parque, sí nos metemos, somos intrusos. Incluso las espantamos para que se vayan. En los parques cerca donde yo estoy hay iguanas, hay zarigüeyas y hay gatos. Entonces, claro, es como yo soy la intrusa, no son ellos. Entonces, lo primero que hay que hacer es llegar y pedir permiso. Entonces, a el ambiente, a los animales que hay ahí, a los elementos y a los elementales. Cada lugar tiene una vida. Esa vida, ese microclima, microambiente, ¿sí? Tiene su propia microbiota y es un lugar. Y ese lugar necesita que tú le pidas permiso. Entonces yo pido permiso antes de entrar. Permiso. Voy a dejar aquí mi energía porque vas a entrar a dejar tu energía y agradezco de antemano el trabajo de transmutación y de equilibrio que va a ser este lugar por mí. Entonces respeta ese lugar donde vas a hacer el grounding o ese lugar donde tú vas, porque tú eres un visitante. Entonces, de ese mismo modo en el respeto, no ensucies, no dejes residuos, no contamines. Es como promueve mejor el cuidado de ese lugar donde tú estás. Deja lo mejor de lo que tú lo viste al principio. Bien, cuando ya estás en el lugar, ubica las cuatro direcciones, norte, sur, oriente, occidente, y trata de ubicar tu cuerpo hacia el norte. Bien, el siguiente paso es observa si es un bosque o una selva o un lugar donde hay árboles, trata de ubicar el árbol madre. El árbol madre es el árbol más grande, el que más profundas raíces tiene y generalmente es el más alto. Todo circuito natural tiene como en la película, tiene un árbol principal, ese es el árbol madre. Entonces, cuando yo ubico el árbol madre, trabajo con el árbol madre. Sí, es como voy y ahí me hago lo más cerca posible de ese árbol para hacer mi grounding, para hacer mi conexión a tierra y al final puedo abrazar el árbol y abrazar el árbol también voy a estar ah, equilibrando mi campo electromagnético de manera automática, pero siempre agradeciendo ese trabajo que hace la tierra por nosotros. Bueno, cuando ya estás aquí, ya estás ubicado, ya pediste permiso, entonces pones tus pies en tierra con enraizamiento. Enraizamiento es pretender ser otro árbol, es poder lanzar raíces profundas hacia el centro de la tierra, respiro profundamente y empiezo a escanear mi cuerpo de cualquier sensación, emoción y tratar de soltar tus pensamientos. Concentrarte en percibir la energía del lugar, la energía del suelo, la energía que está entrando a través de tus pies, los elementos del lugar, los olores, lo que escuchas, lo que puedes ver. Y la idea es que puedas en ese escaneo revisar tu postura y quedarte ahí simplemente en ese estado de presencia y de observación absoluto durante 20 minutos. Lo mínimo deberían ser 5. Bien. Si en ese lugar además tienes una fuente de agua, entonces trata de mojar tus pies antes de enraizarte o de después de hacer el enraizamiento o el grounding, bañarte en esa fuente de agua. Eso va a ser como potenciar 75% de veces más los beneficios de ese grounding. Y además
si tienes alguna otra herramienta, como hacer yoga, hacer qigong, meditar, trotar, y lo puedes hacer en ese lugar, pues te vas a recargar muchísimo más con el movimiento del cuerpo. Y para terminar, cuando termines tu grounding y durante esta primera práctica de 22 días de grounding, puedes ir registrando todas tus sensaciones, tu experiencia, tu percepción, todas estas cosas que vas a empezar a darte cuenta, eh, todas estas tomas de conciencia en tu cuaderno e ir haciéndole como el seguimiento a los beneficios de esta práctica. Y ya como recomendación final, lo que quiero es que tú te encargues de ir cambiando poco a poco esos hábitos que tienes en el día a día que te desconectan de la naturaleza. Entonces, que te permitas descansar de las pantallas, que te permitas tener unas sábanas de algodón, si es posible, un colchón de algodón, porque donde duermes y el dormir es una de las cosas que más recarga tu organismo. eh, También te recomiendo ir cambiando poco a poco tu ropa, las cosas que usas. Entonces, como que cada vez que compres algo, mires todo el proceso que tiene antes de llegar a tus manos para ver si tienes una opción más natural. Eh, y son esas pequeñas decisiones que hacen que tu vida realmente esté conectada. Y al conectarte con la naturaleza, pues estás haciendo la fractalidad de conectarte con el cuerpo y contigo mismo. Eso es, entonces ya luego seguimos con la práctica, va a ser una práctica semi-meditativa. La idea es que tú puedas tener esta práctica los 22 días y la puedas complementar mucho más con más cosas si quieres, pero básicamente es una práctica de mindfulness para hacer el grounding. Entonces, bueno, eso es lo que sigue a continuación. Un abrazo a todos, feliz noche y nos vemos la próxima semana en la clase en vivo. Un abrazo.